Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Su voz ronca se dijo a sí mismo en voz baja, tratando de no pensar en los eventos pasados, guardando las dudas y los rastros de sentimientos bajo su rostro lavado. Se frotó rápidamente con el agua que corría. No tenía mucho tiempo para perder, porque cuando finalmente logró salir de la cama succionadora de almas, ya eran casi las 7:30. Pune estaba a punto de llegar tarde si seguía perdiendo el tiempo así. No tardó mucho en preparar la tienda, ya que todo se guarda ordenadamente antes de cerrar. Las puertas plegables a ambos lados se abrieron, dando la bienvenida a coleccionistas de antigüedades de todo el mundo. Sus pequeñas manos retorcieron un paño húmedo, limpiando algunos utensilios y equipos que habían comenzado a acumular polvo indeseado por haber estado guardados demasiado bien. La mañana de Pune estaba llena de muchos planes para sacar los artículos almacenados en el interior y ponerlos a la venta, mientras que algunos fueron recogidos por sus nuevos dueños. Despertó su diligencia, ya que la enorme cantidad de artículos en el almacén tenía que ser clasificada solo por él. Pum vivía solo en esta casa. El piso de arriba era su espacio personal y el de abajo se había convertido en una tienda de antigüedades y coleccionables que había obtenido de todas partes. La responsabilidad parecía ser más de lo que una persona podía manejar, pero se había acostumbrado a hacerlo solo, tal vez porque había estado solo desde que sus padres fallecieron y su hermano menor fue adoptado por una familia que estaba lista para cuidarlo y que podía cuidarlo mejor que él, quien, después de graduarse, había estado administrando la tienda de antigüedades con dificultad día tras día. Nunca había visto esta caja de madera. ¿De dónde salió este libro? Quitó el polvo de la portada del libro con el dorso de su mano. Sus cejas delgadas se fruncieron mientras intentaba entender las extrañas letras en la portada. Sacó su teléfono de su bolsillo y tomó una foto de la portada, buscándola en la aplicación de traducción de idiomas. Eternaliter en latín significa eternamente. Este libro parece estar fuera de sus intereses, pero aún así capturó su atención, llevándolo a sacarlo del almacén subterráneo. Pun no planea venderlo en los estantes, lo guarda en su escritorio, destinado a ser un objeto personal, aunque no pueda leer ni una página. Sus pies suben y bajan las escaleras docenas de veces. Sus manos ajustan objetos de varios tamaños, moviéndolos de un lado a otro, retrocediendo para analizar la idoneidad hasta que queda satisfecho. A veces se detiene para atender a los clientes que entran constantemente. No tiene tiempo para comer el sándwich que el repartidor trajo por la mañana, hasta bien entrada la tarde. Sus dientes bien alineados muerden el sándwich de pollo mientras sus grandes ojos redondos continúan examinando si los objetos están colocados a su gusto. Se deja caer en su silla de madera favorita. Toma su teléfono móvil para revisar los mensajes de los clientes en línea. Su ajetreado día parece no terminar fácilmente, pero el ajetreo que viene con el dinero es mejor que una vida solitaria. Pun pasa casi una hora más tomando fotos de los productos, subiéndolas a la aplicación y respondiendo a las preguntas que siguen llegando, hasta que suena el teléfono, desviando su atención de la pantalla de la computadora. Jet, ¿qué pasa? Tengo un trabajo para ti. ¿No vas a preguntar si estoy libre o no? No importa si estás libre, tienes que hacerlo. Sonrió involuntariamente ante la terquedad de su amigo íntimo. Jet era uno de los pocos en su vida,
Aunque lo dijo de manera imperativa, sabía que si no fuera por un asunto realmente urgente, Jet no se había puesto en contacto para pedir ayuda de esta manera. ¿Qué puedo hacer por ti? La línea se quedó en silencio por un momento, lo que lo obligó a alejar el teléfono de su oído para comprobar si la otra persona seguía en la línea. ¿Hola? Una pintura en mi galería fue arruinada por un mocoso desconocido. Es una pintura importante. Quiero que la lleves y la repares. ¿No se supone que la galería está cerrada por reformas? Por eso te digo que un mocoso desconocido la arruinó. Además del negocio de entretenimiento de Jet, también tenía una galería de arte. Nunca había tenido la oportunidad de ir porque había estado cerrada durante bastante tiempo, por razones que Jet no le había dicho a nadie. Boone supuso que Jet probablemente estaba más interesado en su negocio nocturno. ¿Hay prisa? No, pero ven a buscar la pintura primero. ¿Y ahora dices que no hay prisa? ¿Puedes recoger la pintura después de cerrar tu tienda? Haré que Lise te espere. Está bien, envíame la ubicación entonces.